entonces a dar comienzo yo. En primer lugar, bueno, agradecerles la invitación a WorldTech por darnos y brindarnos este espacio y, bueno, y darles la bienvenida a todos aquellos que están conectados e interesados en esta temática. Siempre y dado que el tema que nos convoca es los desarrollos inteligentes para ciudades inteligentes, nos parece importante hacer una breve introducción, digamos, de por qué deberíamos pensar en estudiar las ciudades en sí como fenómeno. Es decir, por qué tendríamos que preocuparnos y ocuparnos por cómo se están desarrollando las ciudades en las que habitamos. Acá incluso hay personas conectadas de un montón de ciudades que seguramente después nos podrán aportar o brindar algún ejemplo de sus ciudades. Pero entonces cuando nos hacemos esta pregunta de, bueno, ¿por qué deberíamos estudiar las ciudades? Hay algunos datos duros, que son importantes al empezar a hablar de este tema. Y la respuesta incluso hasta es bastante básica, podríamos decir, y es básicamente porque la población seguirá creciendo. Esto ya es un hecho, es un dato, incluso cuando vemos los datos de la ONU y las previsiones que se hacen, ya la ONU está diciendo que en el año 2050 el 70% de la población mundial va a vivir en ciudades. Incluso ya vemos que en el año 2007 la población urbana ya superó a la población rural, es decir, hoy por hoy ya vive más gente en áreas urbanas que en áreas rurales. Incluso cuando vemos estas estadísticas, también se prevé que en nuestra región, en Latinoamérica, para el 2050 este número incluso aumenta. Se prevé que un 85,9% de la población de Latinoamérica va a vivir en ciudades. Entonces, esto simplemente para ver un poco, digamos, cuál es el contexto y cuáles son los datos que hoy tenemos para decir, bueno, es importante empezar a ver qué es lo que está pasando en las ciudades. Cuando vamos a los objetivos de desarrollo sostenible, que seguramente ustedes ya han escuchado mencionar, los ODS de la ONU, uno de estos objetivos, precisamente el 11, es desarrollar ciudades y comunidades sostenibles. Obviamente que vamos a ver cómo esto, digamos, este objetivo está enlazado y vinculado con otros objetivos, como puede ser el objetivo 3 de salud y bienestar, como el objetivo de construir instituciones sólidas, de educación, de igualdad de género. Vemos que justamente las ciudades son aquellos ámbitos donde, digamos, podemos consolidar todos estos objetivos que la ONU plantea. Y siempre, digamos, cuando intentamos hablar de este tema, lo primero que intentamos hacer es definir una ciudad inteligente, una Smart City. Y ahí vamos a ver que nos encontramos con un montón de definiciones, incluso uno de los organismos de la ONU, el organismo que trata todo el tema de telecomunicaciones, hizo una recopilación de más de 130 definiciones de ciudades inteligentes, y vemos que varían muchísimo estas definiciones. Yo acá intenté resumir las palabras que aparecen con mayor frecuencia en esas definiciones, y vamos a ver que se habla de ciudadanos, de servicios, de infraestructura, de tecnologías, de urbanismo, de economía, de gestión, de big data. Entonces, pareciera que las definiciones varían y bastante. Y acá podrán ver en este slide algunas ciudades. Y me gusta, digamos, poner un poco de ejemplo esto, porque quizás a veces tendemos a tener una noción un poco imaginaria, podríamos decir, de lo que es una ciudad inteligente. Podríamos ver fotos como la que aparece acá en primer lugar de Singapur, o decir, no, una ciudad inteligente es un lugar como por ejemplo California, donde están todas las empresas tecnológicas, o ver una foto como la de Shanghái o la de New York y decir, ok, estos son ejemplos de ciudades inteligentes. Pareciera que a veces la noción es un poco confusa y que tendemos a confundir
el concepto con algunas imágenes que indirectamente nos aparecen con mucha conexión o muchas luces o mucha tecnología. Entonces, por eso yo me pregunto en algún punto si este concepto de ciudad inteligente pareciera que en principio todos tendemos a tener esta noción un poco imaginaria. Entonces, para desmitificar un poco el concepto, yo les traigo, por ejemplo, acá 2 fotos que en un primer momento quizás muchas personas podrían ver estas fotos y decir, claramente es una ciudad inteligente porque nos alumbra y nos asombra estas fotos, pero esas fotos que ven, que es Singapur, también, digamos, la misma ciudad representa esto. Entonces acá empezamos a preguntarnos de dónde viene este concepto de smart, de inteligente, que a veces la traducción, incluso al español, parecería que también nos confunde y nos hace caer, digamos, en estas concepciones un poco imaginarias. Entonces vemos que, por ejemplo, esa misma ciudad, toda colorida, con luces y demás, también, digamos, estas fotos son de esa misma ciudad. Entonces, simplemente hacía esta introducción para preguntarnos un poco, digamos, qué es o qué debería ser una ciudad inteligente. A mí en lo particular me gusta esta definición del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, que define a la ciudad inteligente como aquella que coloca a las personas en el centro de desarrollo. Y me gusta esta definición porque no todas las definiciones parten de que el eje de la ciudad y el centro de la ciudad son las personas. Entonces, por eso en mi caso particular es una definición que me gusta porque parte de que el centro está en la persona, que por supuesto esta ciudad inteligente incorpora tecnologías en lo que es la gestión urbana, y así usa todos estos elementos para, digamos, formar una gestión inteligente, un gobierno inteligente que incluya, por supuesto, una planificación colaborativa y la participación ciudadana. Es decir, al utilizar estas herramientas, la tecnología, la participación ciudadana, la planificación, ahí la ciudad lo que hace es se vuelve innovadora, se vuelve competitiva, se vuelve resiliente, atractiva, y termina, digamos, como fin último, mejorando la calidad de vida de las personas. Entonces es una definición que creo es bastante integral y que pone en el centro a las personas y en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, que son en definitiva quienes habitan en las ciudades. Y entonces ahí vemos cómo las ciudades terminan siendo generadoras de datos. En las ciudades se genera una cantidad inmensurable de información, es decir, del transporte, del medio ambiente, de las personas que circulan, de los turistas, es decir, que las ciudades son grandes generadoras de datos. Incluso un dato que me parece importante cuando hablamos de cuestiones de información, de datos, que el 90% de los datos de la historia de la humanidad se han creado en los últimos 2 años. Acá nos damos cuenta de la dimensión que la información y los datos tienen hoy por hoy. Y bueno, haciendo esta introducción, quizás ahora le voy a pasar la palabra a Juan, que puede, digamos, seguir con este tema de los datos, y después podríamos ver un poco, digamos, la importancia que tienen los datos en las ciudades, incluso cuando muchas veces leemos titulares que dicen, bueno, tal ciudad ha sido la ciudad elegida como la más innovadora o la ciudad más inteligente y demás, vemos que estos rankings, estos indicadores o índices parten de diferentes datos. Entonces por eso ahí yo traía ya en esta primera instancia este tema de la importancia de los datos. Incluso cuando vemos varios indicadores
digamos, miden esta inteligencia, por así decir, de las ciudades, vemos que hay muchísimos. Y estos distintos indicadores se basan o parten de diferentes ejes. Quizás han escuchado mencionar, o si no, acá yo les traje algunos como para que, digamos, puedan tener una idea de cuáles son esos indicadores para medir la inteligencia, digamos, de las ciudades. Y quizás han escuchado mencionar Cities in Motion, que por ejemplo lo que hace más que nada es medir 66 indicadores de ciudades, es decir, es una red de expertos en ciudades y en empresas privadas. Después tenemos lo que es Innovation Cities Index, que básicamente lo que hace es medir como el potencial innovador que tienen las ciudades, y ahí también tiene entonces 162 indicadores para medir cuál es ese potencial innovador de las ciudades, y en base a eso hace una clasificación de las ciudades. Lo mismo con, por ejemplo, Citigroup, que básicamente lo que hace es medir esas ciudades, pero a través de, digamos, lo que es la competitividad global. Entonces ve, digamos, cuál es el potencial que tiene esa ciudad para atraer capital, atraer inversiones. Entonces ahí también lo que estas ciudades, digamos, este indicador hace es medir 31 indicadores en concreto, algunos de tipo cuantitativo y otros de tipo cualitativos. Lo mismo, y desde ya que, digamos, la charla de hoy no es focalizarnos en los indicadores, sino simplemente para que tengamos una idea de, digamos, cuál es la información y la importancia que tiene la información para que estos indicadores puedan medir a las ciudades. Por mencionar otros, tenemos por ejemplo el Global Liability Ranking, que también tiene en cuenta otros indicadores, más que nada basados en lo que es la calidad de vida de las personas, y parte de 39 factores y toma otros 39 tipos de informaciones para medir esto. Lo mismo con el Green City Index, que básicamente parte del impacto medioambiental, digamos que, y ecológico que tienen las ciudades. Entonces ahí toma unas 8 categorías. Entonces ahí vemos cómo, digamos, la información hace que, digamos, después nos lleguen esto de, bueno, tal ciudad es más inteligente, tal ciudad es más innovadora, y entender un poco entonces de dónde viene esta información. Entonces yo hablaba esto de cuestionar también un poco de lo que es cómo medimos la inteligencia o cuán smart es una ciudad. Y para eso también podríamos decir que tenemos ciertas herramientas. Yo acá simplemente, también por mencionar algunas, tenemos por ejemplo lo que es la norma ISO 37120, que mide lo que es el desarrollo sostenible de las comunidades. También tiene unos 100 indicadores para ver, digamos, cómo podemos medir esa inteligencia de las ciudades. Como ustedes quizás ya habrán escuchado nombrar, bueno, las normas ISO son normas internacionales de estandarización, entonces cualquier ciudad, digamos, podría certificarse bajo esta norma. Después, también lo que es el ITU, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la ONU, tiene también 91 indicadores para medir la inteligencia de las ciudades. Tenemos lo que es el modelo europeo, que está más bien pensado para las ciudades europeas chicas, que también tiene y mide 6 perspectivas de desarrollo. Lo mismo ONU Habitat, que bueno, ha surgido a partir de la conferencia de la ONU sobre vivienda y desarrollo sostenibles, y que plantea una agenda urbana para los próximos 20 años, y ahí también tiene 6 ejes de trabajo. Entonces, con esto simplemente lo que quería mencionar es cómo los datos
nos permiten de alguna forma medir la inteligencia de las ciudades. Entonces, ahora sí, habiendo dado como un hincapié al tema de los datos y de la importancia de la información en las ciudades, Juan les va a comentar y va a continuar eh, con la temática. Muchas gracias, Lucía. Permiso, si, a ver, voy a compartir yo pantalla. Eh, no me deja luz, si vos podés salir y yo ahí lo hago. A ver, creo que todo lo que nos comentaba Lucía es una visión muy rica y muy potente de hacia dónde van. Y en eso creo que a mí me gusta resumirlo siempre, que la ciudad inteligente es aquella que va a venir a plantearnos un escenario de donde podamos vivir mejor, ¿sí? Entonces, respecto a las preguntas esas que decían con todo esto de la pandemia, ¿qué va a pasar a futuro? Eh, Creo que se escucha abajo, me dicen. Hablo más fuerte entonces. Todo lo que va a venir ahora, futuro, seguramente va a haber mucho cuidado de muchas cosas. Creo que también seguramente vinculado al medio ambiente, aunque esto no es una catástrofe medioambiental, pero sí va a haber conciencia de muchas cuestiones para tener adelante. Eh, y una ciudad inteligente, como decía Luz, se basa en datos, pero no solamente en datos, sino en soluciones hacia los ciudadanos. Y entonces yo voy a focalizar en datos, pero no quiero dejar de hablar de la importancia, y que Lucía lo decía, de involucrar al ciudadano, la experiencia ciudadana, la experiencia de cómo el ciudadano transita y vive por la ciudad, cómo su know-how, cómo todo lo que va aprendiendo por ser usuario de lo que pasa en la ciudad, nos va permitiendo a los gobiernos o a las empresas poder dar mejores soluciones a ellos. Entonces, ahí el planteo principal también es cómo involucramos al ciudadano en entender qué respuestas tienen que dar los gobiernos y qué respuestas pueden traer las empresas también. Y porque el camino hacia una ciudad inteligente no lo va a dar solo un gobierno, lo va a estar el gobierno, va a estar las empresas, la sociedad civil y van a estar los ciudadanos. Y en ese camino los datos son muy, muy, muy importantes. Entonces yo voy a focalizar un poco sobre los datos abiertos, ¿sí? Que son los que los ciudadanos pueden, o los ciudadanos o las empresas pueden tomar y que nos va a generar ese conocimiento colectivo para poder ir avanzando. La ciudad también es inteligente, también tiene que ser en perspectiva abierta, ¿sí? Y eso es importante. Estas son las 5 estrellas que definió Tim Berners-Lee, que además es el fundador de Internet, sobre la apertura de datos. A nosotros nos va a importar llegar a hablar de datos abiertos en materia de lo que sería la tercera estrella, esta que habla de la CSV. Para resumirlo, porque seguramente muchos de ustedes ya lo saben, son archivos que pueden estar disponibles en Internet, que pueden ser abiertos con cualquier programa, es decir, no tienen que ser abiertos simplemente con un Excel, y el CSV es un ejemplo, o sea, no tienen que tener sistemas dueños, sistemas donde solamente se puede abrir de esa forma. Entonces un CSV, la diferencia es que puede abrirse en un Excel o en cualquier otro lugar. Estamos hablando también de JSON y otra clase de raíces de archivos. Abrir los datos va a permitir que tiene el gobierno, va a permitir que haya una inteligencia colectiva afuera, usándolos para dar mejores servicios. Entonces uno de los puntos que quiero establecer es importante la apertura de datos y tener una cultura de apertura de datos. Y si pueden ser datos en tiempo real mediante APIs, es decir, que puedan ser consumidos programáticamente por una computadora y que den un servicio, mucho mejor aún, ¿sí? La Ciudad de Buenos Aires, porque algunos preguntaban, tiene su portal de datos, es data.buenosaires.gov.ar, donde tiene como 350 datasets, que son distintos conjuntos de datos, y también tiene sus APIs muy vinculadas a transporte o también agenda geográfica de la ciudad, ¿sí? Y para poder abrir los datos, antes es importante tener una buena gobernanza de datos. La gobernanza de datos aplica tanto a los gobiernos como a las empresas, y quiere decir cómo vamos a trabajar el dato adentro. Desde tener un liderazgo, un Chief Data Officer como se conoce, a tener una capacidad instalada, a tener regulaciones que nos hablen sobre cómo vamos a trabajar los datos, a tener un ciclo de vida del valor del dato, la infraestructura donde lo vamos a soportar y la arquitectura. Y la arquitectura, ahí me detengo un poquito, tiene que ver con cómo ordenamos en estándares y
posibilidad de interoperar estos datos con otros datos. Esto de que siempre decimos, no es lo mismo contar manzanas que peras, bueno, con los datos pasa lo mismo. Si no están ordenados en el mismo lenguaje, un dato habla en inglés y el otro en español, y no son políglotas. Entonces, necesitamos llevarlos a un lenguaje único. Para eso tenemos el estándar y para eso buscamos la interoperabilidad del dato. Para llegar a eso necesitamos todo el camino entero, tener una infraestructura, tener regulaciones, tener personas capacitadas en uso de datos y sobre todo un liderazgo fuerte dentro de nuestra organización, ¿sí? Estos son algunos estándares de datos. GTFS son los estándares de datos que se usan para el transporte, GODAN para lo que es agricultura y nutrición, COST para lo que es obra pública, HL7, que ahora está un poco de moda, es para todo lo que es salud e historia clínica, como y una historia clínica, obviamente anonimizada, sin importar el nombre y apellido, pero las características, rango etario, género y el tratamiento al cual fue sometido puede ayudar a la investigación, y eso es algo que se está usando mucho ahora para el coronavirus. Una ciudad que se prevé previamente a tener datos de forma organizada, bajo un estándar, y los abre y los pone a disposición, puede enfrentar una pandemia y buscar las soluciones abriendo los datos de su historia clínica, ¿sí? Si nosotros sabemos que las características de esta persona, a este remedio, a esta medicación, esta fue la progresión que tuvo, cuántos días de fiebre, etcétera, qué genoma tenía del virus, los investigadores científicos pueden empezar a buscar una cura. Open Ownership es quiénes son los dueños de las empresas, ¿sí? Esto es algo clave para lo que es la integridad de la compra pública en general, quiénes son los dueños de las empresas. Web Map Service, todo lo que es, cartográfico. SDMX para lo que es estadísticas, ¿sí? Y cómo se intercambian los datos de estadísticas. Imagínense si cada gobierno trabajaría las estadísticas de forma distinta. No podemos comparar. Y Open Contracting tiene que ver con estándares para la compra pública, ¿sí? Estos son estándares de apertura de datos que, los de vuelta, no necesariamente tienen que estar vinculados a un gobierno, lo pueden tener también el sector privado, para poder mostrar información en un lenguaje que todos puedan entenderlo, ¿sí? Que es el lenguaje con el cual aprendemos a hablar de transporte, en el cual aprendemos a hablar de agricultura, etcétera. Quiere decir con la estructuración principalmente del dato. Y acá, no menor, y esto que también les decía, con la gobernanza es los datos, la protección de datos personales. Siempre cuando hablemos de datos y apertura de datos, uno va a tener el miedo a la intromisión en la vida privada de uno. Y para eso tenemos una ley que nos regula, donde hay datos sensibles, donde hay datos personales, donde el órgano garante de acceso a la información del gobierno nacional es el órgano rector, donde hay que registrar todas las bases de datos que cualquiera en privado o público tengan. Entonces no el dato sí, sino el metadato, registrar, tengo esta base de datos con esta clase de información. Cuestiones que falta mucho avanzar todavía en Argentina, que se viene avanzando, pero que sobre todo tenemos que resguardarlo mucho, y si queremos hacer una política de una ciudad inteligente o queremos trabajar en dar servicios de ciudad inteligente con datos, tenemos que tener muy presente esto, porque es un tema muy delicado y que en el mundo se está hablando también constantemente, porque no es ajeno al resto del mundo, y hay distintos documentales que seguramente habrán visto en Netflix que relatan esta situación, ¿no? Bueno, acá algunos conceptos más de la ley, pero no me quiero detener tampoco tanto en esto porque no soy abogado ni especialista, pero es algo a tener muy presente, y que de vuelta, la asesoría legal en esto, para tenerlo cuidado, es fundamental. Creo que es el lugar donde uno puede caer y cometer grandes errores. Y bueno, y acá es cuando empezamos a salir de los datos, del Open Data, y que de vuelta, el Open Data no necesariamente tiene que estar en los gobiernos. Desde luego todos los gobiernos tienen que tener Open Data, pero también es importante invitar al sector privado, y hay muchas empresas privadas que están empezando a abrir datos. De nuevo, cuidado con el dato personal cuando lo abrimos, pero hay mucha información en el sector privado que puede ser abierta y que puede servir a otros desarrollos, y que es una forma de colaborar hacia una ciudad más inteligente con la co-creación entre todos. Y se une a la tecnología cívica. Y esta tecnología cívica es los productos que podemos ir teniendo para dar respuesta a los ciudadanos, a las demandas, a las necesidades. Y acá me voy a detener en cómo se reutilizan datos para el desarrollo económico. The Economist ya sacó hace unos años esa portada de su revista, de que los datos eran el nuevo petróleo. Y esto se debía a que las empresas que trabajaban más con datos eran las que regían
rankings de empresas más importantes, más caras, más valuables, cuando antes tenía que ver con servicios o con petróleo. Entonces, como Google, como Uber, como Facebook, Tesla, empezaron a crecer por arriba y su negocio está principalmente basado en datos, o hay una gran parte de datos ahí atrás. Transport for London, que es la entidad que se dedica a regular el transporte en la ciudad de Londres, una ciudad inmensa y con un muy buen servicio de transporte, tiene un montón de datos y los ha abierto para que distintas empresas desarrollen aplicativos que le permiten al ciudadano interactuar mejor con ese servicio de transporte. Interactuar mejor quiere decir saber cuándo llega tal colectivo, saber cuándo llega el subte, o saber cómo me conviene ir de acá a acá. Esa inteligencia para dársela al ciudadano, que es un usuario, es clave que el gobierno y esta entidad de Transport for London haya decidido no desarrollarlo propiamente, sino poner los datos y que sea un desarrollo externo. Ese desarrollo externo primero va a generar una empresa de tecnología, ¿sí? Por lo cual es una nueva empresa, son nuevos empleados, no tiene mantenimiento y costo por parte del Estado, y además es una empresa de la cual va a pagar impuestos, por lo cual es un negocio también, pensarlo así de parte del Estado en el desarrollo económico. No me cargo el costo yo, lo pongo afuera y ese costo afuera genera riqueza y vuelve plata al Estado. Pero a veces los estados quieren dar ellos todas las respuestas y es importante entender de vuelta que la construcción de la ciudad inteligente tiene que ver con eso. Y es, desde luego, que es inteligente poder proporcionarle a un ciudadano la mejor forma de viajar, ¿sí? Entonces eso es fundamental, pero tiene que ver con cómo se han estructurado los datos antes y los tenés para poder darlos. Por ejemplo, me ha pasado estar en Corea y todo el servicio de transporte de Corea se trabaja también similar a Londres, pero también tienen su sube, por decirlo de alguna forma. Entonces, cuando uno sube el colectivo de Corea, uno ficha, pero también cuando baja. Y en el subte lo mismo. ¿Qué te permite entender eso? ¿Cuánta gente hay adentro? Porque la diferencia con nuestra sube de acá, que solamente ese mecanismo lo tiene el tren, es no sabes cuánta gente hay adentro del transporte per se, por lo cual no te permite tener una inteligencia fuerte sobre si este colectivo va más cargado o no, o cómo mejorar las frecuencias para poder hacer una inteligencia sobre eso. De luego es más costoso poner una máquina de tapping a la salida, pero te permite esto otro. Cuando se desarrolló acá la SUBE, seguramente no había costos o no estaba contemplado todo esto, no, era muy costoso y se avanzó de esta otra forma, pero esta es una gran muestra de cómo tener una política pública a priori que te entienda o te permita saber cómo son los costos, cómo tener los datos más allá de los costos, después te va a permitir tener una inteligencia sobre eso. Otros casos son, Asindar usa los datos que abre la Ciudad de Buenos Aires en materia de permisos de construcción para hacer su planificación comercial de venta de acero. ¿Sí? Todos los permisos de obra que cualquier empresa, ciudadano, etcétera, quiera hacer, y lo hace frente a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, nosotros lo abrimos. Por lo cual entonces ellos pueden saber cuántos metros cuadrados, con qué finalidades se van a hacer. ¿Sí? Y es una información pública. Al ponerla en un dataset y ellos poder utilizarla, pueden usarla como insumo. Properati, que es una empresa que trabaja muchísimo con datos, pero su negocio es ser un motor de búsqueda de viviendas, utiliza datos del subte, por ejemplo, de cuán cerca o lejos tenés el subte de tu casa para poder mudarte ahí, o el arbolado público. Entonces ellos tienen todo el arbolado público con las especies, detectaron qué especies son de grupos que generan alergias, y si uno es una persona con tendencia alérgica, cuando busca una propiedad por Properati, puede decir que es alérgico, por lo cual automáticamente le va a filtrar las viviendas que tengan enfrente línea arbolado con estas cuestiones que generan alergia. Así como uno puede filtrar, quiero con garage, quiero con tantas habitaciones y con tantos baños, quiero algo que no sea alérgico, ¿no? Y Global Blue utiliza los datos, por ejemplo, de todo lo que es el observatorio de turismo, que tenemos información de flujo de turistas, procedencias, etcétera. Global Blue es la empresa de Free Shops. Nosotros tenemos un observatorio donde ponemos la información. Entonces es una forma de cómo los datos abiertos pueden servir para empresas, para nuevos desarrollos, para dar soluciones, y en todo caso son soluciones también a los vecinos, ¿sí? O Fix My Street, que tiene que ver con, es bastante conocido y se desarrolló en muchos lugares del mundo, es, una forma donde el ciudadano carga el dato para darte información sobre algún reporte de lo que está pasando
en su calle, ¿sí? Entonces, está roto esto, o se rompió la lamparita, o se rompió acá. Entonces, el gobierno puede tomar los datos en ese vínculo con la ciudadanía. Y es una forma inteligente de, en vez de tener miles de inspectores, que por ahí lo tenés, pero es imposible mapear toda una ciudad, es tener el input por parte del ciudadano para poder tener los reclamos de una forma más directa y sencilla, en algo como un teléfono, que todos estamos siempre, hoy en día, a todos lados con el teléfono, ¿no? Eh, por lo cual acá, para ir cerrando, esto de la Smart City, que yo no soy un gran especialista, se habla de Smart en varios sectores. Creo que es importante entender que para poder hacer cualquier situación Smart no es tecnología simplemente, es encarado a la ciudadanía y el ciudadano como eje, y es con un dato. El gran motor de Estonia, que siempre es el caso también paradigmático, tiene que ver con tener datos para poder simplificarle la vida al ciudadano con los trámites, por ejemplo, para poder simplificar todo lo que tiene que ver con su interacción con el Estado. Y de vuelta, no dejar de lado nunca al ciudadano. Una ciudad inteligente es aquella que contempla la opinión del ciudadano, que contempla su experiencia. Si yo todos los días tengo un trámite que hacer o voy de un lugar al otro, no hay nadie quizás mejor que yo que sepa cómo es eso, o tengo una experiencia sobre eso. Entonces el gobernante, el decisor o la empresa que va a hacerlo, hablar con esos usuarios y encontrar y conocer su experiencia, le va a empezar a entender una inteligencia colectiva de más. 4 ojos ven más que 2, ese refrán no es en vano y es clave y fundamental también para la construcción de una ciudad inteligente que tiene que ver con la participación y con metodologías de participación innovadoras para incorporarlos. Así que yo quería terminar y 40, me quedan 6 minutos para poder dar lugar a preguntas, pero tampoco, no sé si me queda algún slide, creo que no, pero no. Estamos, así que si les parece, podemos dar lugar a las preguntas que fueron llegando. Sí, yo justamente quisiera, digamos, tomar como puntapié esto que Juan nos comentaba sobre la importancia de abrir datos y esto de la participación ciudadana, y justo vi que ahí una de las preguntas que hacía mención a la pandemia. Por supuesto que no podemos, digamos, desconocer el fenómeno que mundialmente estamos atravesando, y les voy a compartir acá un poco, porque me gustaría incluso poner como ejemplo, ya que lo que nos convocaba hoy son desarrollos inteligentes para ciudades inteligentes, y es un poco como cuál fue la respuesta que tuvieron las ciudades y los gobiernos frente al coronavirus. Y me resulta interesante más que nada porque justamente creo que la respuesta que los gobiernos y que las ciudades han tenido es, digamos, fue común. La respuesta de los gobiernos y de las ciudades fue datos y tecnologías. Como sabemos, hoy no existe una vacuna, se habla de que los sistemas de salud tienen ciertas limitaciones, y un poco la respuesta ante este fenómeno fue datos y tecnologías. ¿Y por qué digo esto? Y simplemente para ponerlo como ejemplo, y porque también me parece súper actual, porque lo que vamos a ver, digamos, fue todo desarrollado en el último mes. Vemos que cuando repasamos un poco nuestra región, Latinoamérica, y vemos los gobiernos nacionales, una de las respuestas ante el COVID-19 fue, por ejemplo, ahí vemos la aplicación que lanzó el Gobierno Nacional de Perú, Perú en tus manos. Vemos la misma situación en Colombia, Corona App, lo mismo en Canadá, en México, incluso en Cuba, en Bolivia, en Paraguay, la aplicación Coronavirus SUS de Brasil, en Ecuador, también la respuesta del gobierno, digamos, fue a través de una aplicación. Digo, como una de las tantas respuestas, no digo que haya sido la única, pero bueno, sí ver que una de las respuestas en común fue tecnología, una aplicación. En Uruguay, lo mismo, Alerta Guate. En Guatemala, la que muchos de los que están aquí conectados, que son de
de Argentina han visto o se han descargado de Coronavirus Argentina, o ahora Cuidar, creo que le cambiaron el nombre, Cuidar. Entonces vemos que, digamos, la respuesta de los gobiernos fue datos, cómo gestiono, digamos, estos datos con distintos fines. Algunas de estas aplicaciones tan solo dar información al ciudadano, pero esa información que me la está proporcionando el mismo Estado, es decir, información que puedo considerar que es verídica, justamente en esta etapa que estamos ahí viviendo con todo el tema de fake news, de que no sabemos también las fuentes a veces. Entonces tenemos el Estado proveyéndonos, digamos, información verídica, o incluso también para prevenir contagios, detectar zonas críticas, para rastrear contactos y ver quién está cumpliendo, quién no la cuarentena. Y habrán escuchado que quizás muchas de las críticas a estas aplicaciones que han surgido es, bueno, ¿y qué pasa con la privacidad de los datos, la geolocalización, cuando los usuarios aceptan los términos y condiciones? Entonces, para ver que esto claramente ha sido un fenómeno de los gobiernos en general. Cuando vemos en Europa, tenemos también una aplicación, Estamos On, que sacó Portugal. Está la HSE de Irlanda. Islandia lo mismo. Polonia, Home Quarantine, donde incluso las personas en Polonia tenían que mandarle una selfie al gobierno para acreditar que estaban cumpliendo la cuarentena en sus casas. COVID en Francia, una aplicación en este caso solo para rastrear, digamos, y hacer el seguimiento de las personas que estaban en hospitales, o sea, con distintas funcionalidades, pero vemos que la respuesta, digamos, fue como un Stop Corona en Austria, desarrollada por la Cruz Roja; en España, asistencia COVID-19. Cuando vamos a Asia, lo mismo, Emiratos Árabes con su aplicación, Pakistán con su aplicación, India con su aplicación, Israel con su aplicación, Corea del Sur y China, que han sido quizás los casos también más mencionados últimamente, porque tenían esto del rastreo, digamos, de los contactos para ver dónde estaban los focos, dónde estaban las personas contagiadas y seguirlos. Incluso vemos cómo las tecnologías en este caso, y ante un fenómeno tan particular como el que estamos viviendo, se han, digamos, volcado como en una política pública. Vemos, por ejemplo, acá algunos titulares donde el mismo presidente invita a las personas a descargar estas aplicaciones para que el Estado pueda cumplir, digamos, con este rastreo de contactos para prevenir que no haya más contagios. Entonces, simplemente acá algunos para poner de ejemplo, pero vemos el presidente de Guatemala invitando a todos los ciudadanos de Guatemala a bajarse la aplicación, el presidente de Ecuador, el presidente de Iván Duque de Colombia, incluso el primer ministro de India también explicando que las personas se bajan los contactos como esta aplicación como una herramienta para poder frenar o combatir la pandemia. Y cuando vemos esto, claramente tiene su correlato, digamos, a lo que son los gobiernos locales. Vemos, por ejemplo, desarrollos tecnológicos también en concreto que han hecho distintas localidades. En este caso, para la ciudad de Madrid, o acá tenemos otro del gobierno de Puebla en México, British Columbia en Canadá, o sea, simplemente para mencionar algunos ejemplos, y vemos la cantidad que hay. Plan Jalisco, también otra localidad de México, Lazio en una región de Italia, Testiate, la municipalidad de Pueyrredón, el País Vasco, incluso el chatbot del gobierno de la ciudad, Boti, que seguramente también quienes vivan en Capital lo han escuchado mencionar o lo tienen en sus celulares. Entonces vemos cómo las respuestas, tanto de los gobiernos nacionales como de los gobiernos locales, en este fenómeno en particular,
fue datos, fue tecnología. Y entonces, por eso yo decía que traía a colación esto que hablaba Juan de la participación ciudadana. Incluso los epidemiólogos están diciendo de que por la velocidad con la que se transmite el virus, la única forma, digamos, de poder como llevarle el paso al virus es a través de datos. Es decir, y justamente, ¿cómo hacemos para que estos desarrollos tecnológicos tengan su éxito? Es que las personas claramente se lo descarguen, que lo sepan, digamos, usar. Entonces ahí vemos cómo tenemos desde los gobiernos también tienen el desafío de que los ciudadanos sepan, digamos, incorporar estas tecnologías para que estas tecnologías también puedan tener su éxito. Es decir, si las personas las usan, quizás ahí puedan estas tecnologías cumplir, obviamente, su fin último, que puede ser, bueno, prevenir los contagios, detectar dónde hay más personas con coronavirus, rastrear los contactos y demás. Entonces creo que justamente este concepto de ciudad inteligente tiene que venir de la mano con, digamos, desarrollar un ciudadano inteligente. Entonces, digamos, no podemos tener una ciudad con todas las tecnologías del mundo si de repente los ciudadanos no saben usarlas. Entonces ahí vemos cómo tenemos este desafío tecnológico y social también cuando hablamos de una ciudad inteligente. Es decir, esta brecha digital de la que tanto se habla, digamos, a nivel estados también tenemos que empezar a ocuparnos por saldar en algún punto esta brecha digital para que los ciudadanos también sean inteligentes y no tengamos solo ciudades inteligentes. Entonces, creo que para un poco finalizar con el tema de hoy, creo que tenemos que pensar, digamos, justamente en las personas y que las ciudades están hechas para las personas y para mejorar la calidad de vida de las personas. Y entonces así vemos que tenemos soluciones, que los gobiernos, por ejemplo, poniendo este ejemplo que poníamos de la pandemia y del coronavirus, vemos que hay desarrollos y que estos desarrollos principalmente son a través de datos. Es decir, la tecnología como una herramienta para que estas ciudades tengan desarrollos inteligentes y así poder solucionar distintas necesidades que van teniendo las ciudades. En este momento quizás el principal foco esté en la cuestión salud, y por eso me gustaba poner este ejemplo con las soluciones que hemos visto, más que nada en el último mes, con la velocidad que han surgido, y solo mencionamos aquellas soluciones que vinieron desde el ámbito o desde el sector público. Digamos que dejamos por un lado para otro momento las que vienen del sector privado y que también hubo muchísimas. Y entonces ahí vemos cómo la cooperación entre sector público y sector privado también es fundamental para desarrollar una ciudad inteligente. Yo agrego, Estaba Juan. para agregar algunas, porque me aparecieron algunas preguntas, me fui anotando para ir respondiendo. A ver, hablaban y preguntaban sobre urbanismo y desarrollos de urbanismo y ciudadanía. Acá la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tiene ahora el secretario de Desarrollo Urbano, que es Álvaro García Resta, que él estuvo, por ejemplo, trabajando muchísimo años anteriores con, por ejemplo, que fue Manzana 66, Plaza Mafalda, entre otros que son espacios públicos, ¿sí? Usa un montón de gente, donde el diseño y el desarrollo de lo que se iba a hacer ahí, y Parque de la Estación era otro, fue totalmente coordinado y trabajado con los vecinos. Queremos esto, queremos aquello. O sea, no vino un urbanista a decir, vamos a una plaza y la hacemos así. Es como la quieren ustedes, que son los vecinos los que la van a usar. Y ahí está esta cuestión inteligente de decir, si yo voy a una plaza pero nadie la quiere, y no tiene sentido. Es qué quieren ustedes, vecinos, y trabajarla y pensarla juntos con los, o sea, ponían ahí los mapas, las cosas arquitectónicas, ¿viste? Para dibujar, etcétera, que yo no entiendo nada.
Por ejemplo, todo lo que es la urbanización de barrios, también la urbanización de los barrios, del barrio 31, del barrio Fraga, de lo que es la Rodrigo Bueno, se trabajan con los vecinos. ¿Cuáles son? ¿Por dónde van a ir las calles? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer lo otro? Porque si uno va y quiere urbanizar un barrio y lo hace simplemente pensándolo desde la mejor política pública que uno cree en su escritorio, sin usar datos y sin tener la inteligencia colectiva, va a ser un fracaso. Después, otro caso vinculado a la pandemia y que no es puntualmente la salud, sino que tiene que ver con el transporte, haber tenido una buena estructura de datos en todo lo que es el área de transporte que dirige Juanjo Méndez, nos permitió poder entender qué pasaba en la ciudad. Por ejemplo, tenemos sensores en las autopistas. Sabemos cuánta gente fue fluyendo en las autopistas y mismo algunas personas entusiastas de datos estuvieron haciendo visualizaciones sobre cómo cambió el flujo de autos en la autopista antes de la pandemia y post pandemia. Tenemos los datos de los molinetes de subte, que ahora lo estábamos por actualizar. Imagínense, todo esto también nosotros estamos llegando a ordenarnos, pero sí lo tenemos ya para saber cuánta gente entra al subte cada 5 minutos en cada estación, cuántos molinetes se mueven. Esto nos da un montón de información de cómo se está moviendo la gente en el subte, qué horas y demás. Tenemos sensores en la vía pública para también entender los autos, y tenemos una coordinación muy grande, que otra de las preguntas, que era cómo recolectamos datos y los trabajamos con otras ciudades, tenemos muchos datos que nos entrega la SUBE. La SUBE es un producto de Nación Servicios, del Banco Nación, del Gobierno Nacional. Hay una coordinación con el Gobierno Nacional para entender cuántas subes están haciendo tapping en los distintos transportes de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, en el colectivo, en el tren también. Y esto es una coordinación, de vuelta, de una agenda de datos y entender cómo se mueve la gente adentro de la Ciudad de Buenos Aires, coordinado con el Gobierno Nacional y con la provincia también, porque es una área metropolitana y, bueno, sabemos que el flujo es masivo. Y en eso estamos trabajando también con otras ciudades, contando nosotros las experiencias que tenemos, ellos las experiencias que tienen. La Ciudad de Buenos Aires acompañó también una movida que se llama Frenar la Curva, que es una movida que salió en España y que desde acá participamos a nivel país, gente de la Ciudad de Buenos Aires, de Neuquén, de Santa Fe, de Salta, de Jujuy, de La Pampa, de Tucumán, de Mendoza. Entonces nos fuimos todos trabajando de cómo generar una agenda para frenar la curva, y también trabajando en algo que son conocidos como los hackatones, que son jornadas de innovación, que generalmente se dan en una mesa con computadoras, sacar a cada uno en su casa, en Zoom, haciendo reuniones de equipo y poniéndonos desafíos sobre, bueno, ¿cómo podemos hacer una plataforma o una app que nos dé esto? ¿Cómo podemos pensar esto? ¿Cómo podemos pensar lo otro? Y trabajando gobiernos, empresas y ciudadanía, de decir, che, este nuevo escenario, ¿cómo lo hacemos? Y sí, nosotros recolectamos datos constantemente, y desde luego que este escenario que, viste, ahora aparecen los que la vieron venir, nadie la vio venir, por ahí alguno pudo tener una idea. Siempre cuando se habla de resiliencia, se habla de resiliencia en materia de o grandes pandemias o grandes catástrofes, o sea, una inundación, un terremoto o algo por el estilo, pero esto es algo sin precedentes, y yo creo que va a quedar marcado en esos hitos de la historia. Revolución Francesa, Revolución Industrial, la pandemia va a estar seguro, la creación de Internet, la pandemia. Y eso es lo único que yo puedo ver hoy en día, y que sí, que los datos, de vuelta, a nosotros nos permitieron entender cómo se mueve la gente en la Ciudad de Buenos Aires. Y es fundamental. Si no lo tenías instalado antes, hoy no podías saber cuántos ciudadanos están tomando el subte, el colectivo, los autos que circulan, etc. Entonces, la recolección de datos siempre suma, mientras no sea invasiva a la privacidad de cada ciudadano, ¿sí? Buenísimo, Juan. Lucía, muchas gracias por esta disertación, y ahora vamos a pasar a las consultas. Alci, ¿tenemos algo? Sí, aunque Juan ya hizo un repaso de las primeras preguntas que se originaron en los primeros minutos de la... Aquí tenemos una, que me parece interesante, que dice, ¿por qué solo los ciudadanos debemos aceptar que se usen nuestros datos para poder usar una app o algún programa? Si no aceptas los términos de esas aplicaciones, no te permiten usarlas. Eso lo consulta Mariano. Bueno, yo voy ahí a intentar
un poco aproximarnos a una respuesta. Creo que justamente en este último tiempo, cuando vemos todas estas aplicaciones que en concreto, por ejemplo, mencionábamos que han salido para combatir o seguir a las personas para vigilar, digamos, de alguna forma si estaban cumpliendo o no con la cuarentena, una de las grandes críticas, como decíamos, justamente fue, bueno, tengo que aceptar los términos y condiciones tan como está o no me la puedo descargar. Entonces veíamos acá una tensión en algún punto entre las libertades personales, por así decirlo, lo que es versus la privacidad de datos y por qué yo tengo que decir dónde estoy o aceptar que el celular, digamos, me rastree. Y creo que son interesantes incluso todos los debates que se han dado, porque quizás muchas veces uno tiene un montón de aplicaciones en el celular donde ya acepta esas condiciones, incluso de empresas privadas, pero pareciera que cuando es el Estado el que las pide, todos ahí estamos más alertas respecto de esta cuestión. Pero bueno, justamente también cuando hablábamos de la participación ciudadana, en una cuestión como la que creo que estamos viviendo hoy, de una pandemia y bueno, y de todos los riesgos que sabemos que eso implica, es bueno, también nosotros como ciudadanos queremos colaborar con el Estado para realmente prevenir contagios, prevenir que el virus se siga expandiendo. Entonces creo que ahí también tenemos una cuestión más a nivel ético, quizás hasta podríamos decir, o sea, si contribuimos todos, quizás, digamos, podamos frenar la pandemia y estas herramientas tecnológicas nos ayuden y ayuden incluso a los gobiernos a poder también hacer su parte. Entonces creo que, digamos, que por ahí podríamos encarar el tema. Más allá de que, por supuesto, podríamos estar debatiendo, digamos, en una charla en concreto, todo lo que es cuestión de privacidad de datos y demás, pero creo que también cuando hablamos de participación ciudadana, tenemos que también ver cuál es el rol que nosotros como ciudadanos queremos tener y cómo podemos contribuir a que estas ciudades sean más inteligentes, ¿no? Perfecto. No sé, Pablo Berti nos escribe, muchas gracias por el webinar, muy interesante y muy buena la info que compartieron. Mi pregunta es, desde su experiencia y conocimiento y pensando en un pequeño municipio del interior del país, ¿cómo se puede comenzar con la transformación hacia una ciudad inteligente? ¿Por qué área comenzaría? O si pueden contarnos si conocen de cómo ciudades más pequeñas están trabajando. Bien, yo digo, creo que Lu por ahí tiene casos, yo digo mis dos opiniones para dar el primer paso. Creo que cuanto más pequeña sos como ciudad, más oportunidades tenés, aunque parezca mentira, ¿sí? Porque tenés mucha más cercanía y capacidad de gestión con lo que vos tenés. Entonces creo que eso es un gran punto. Imagínense, la ciudad de Buenos Aires son 3 millones de habitantes, suman 3 millones. Ciudad de México son 20. La complejidad de crecer hoy en día eso es más grande para ser inteligente. Y empezaría por ver qué datos genera mi administración pública, mi municipio, y cómo los tengo. El dato, ¿dónde está? ¿Está guardado en un Excel de una computadora de un empleado o los tengo en un repositorio, o sea, en un servidor central? ¿Y qué hago con ese dato? ¿Qué hago con esa generación de esa información? ¿Sí? Y lo segundo es, ¿qué políticas públicas puedo acercarme a los ciudadanos para poder validar y entenderlas con ellos? Que de vuelta, hay mucha más cercanía en un municipio entre el intendente y el vecino para decir, acá tenemos un problema, ¿cómo lo resolvemos juntos? ¿Qué datos tenemos alrededor de esto? No hace falta aplicaciones o aviones voladores, perdón, aviones voladores, claro, autos voladores. Con algo concreto se puede ser inteligente. Sí, exacto. Yo coincido totalmente con lo que dice Juan, es decir, más que nada partir de la gestión de la información, de la gestión de los datos que ese municipio recopila, y también agregar esto de la integración de esos datos. Muchas veces lo que pasa es que uno tiene ciertos datos recopilados por acá, otro por allá, y no se comparten. Entonces empezar a integrar esta información, incluso cuando vemos referencias de lo que son buenas prácticas o ciudades como modelos en estos temas, vemos, por ejemplo, que se menciona, no sé, Río de Janeiro como el sistema de gestión de riesgos integrados que tiene, o no sé, el Bogotá con el sistema integrado de transporte público, o bueno, lo mismo podría ser SUBE, que Juan mencionaba,
En San Diego también, no sé, el sistema integrado de lo que es iluminación inteligente. Entonces, siempre cuando, digamos, empezamos a rastrear modelos de buenas prácticas y demás, una de las cuestiones que es bastante recurrente son cuando encontramos ciudades que tienen sistemas integrados de información. Es decir, que en una misma organización los datos se comparten y se integran. Entonces, por eso creo que este combo de información o datos y de la integración de estos datos es un buen inicio o puntapié. Perfecto. Mariana nos escribe, a ver, Mariana nos escribe, muy interesante todo y muy claro, soy docente y casi museóloga. ¿Creen que nuestro país, Argentina, cuenta con las condiciones para ser considerado inteligente con los recursos disponibles? Yo creo que tanto la Ciudad de Buenos Aires como Argentina o como en general cualquier iniciativa, esto de ser inteligente se da a veces porque hay un funcionario puntual que en su agenda avanza muy bien. Y creo que a nivel nacional, todo lo que Randazzo hizo en su momento, por lo que fue el DNI y todo ese cambio, fue muy positivo. En migraciones también hay muy buen nivel de sistema de inteligencia y es muy piola. La Ciudad de Buenos Aires en transporte tiene una capacidad instalada impresionante, pero no van creciendo todas las áreas de las administraciones públicas, de los gobiernos, de la misma forma en cuanto a este concepto de inteligencia y de respuesta hacia el ciudadano. Entonces, hay cosas interesantes. De vuelta, Estonia es un paradigma, o lo que yo vi en Seúl también es un paradigma gigante, pero creo que ahí hay ciertas cosas y mucho por mejorar, seguro. Siempre hay oportunidad de mejora. Muy bien. Emilia, ¿Tenés alguna más? No, por ahora esto es... Yo tengo algunas, siempre sumo algunas que voy armando yo y que siento que quizá algunos de los y las participantes puedan llegar a quizá también. Yo retomé, por un lado, ¿cómo se pueden relacionar, cómo se están relacionando hoy por hoy, Juan o Lucía, las ciudades para aprender unas de otras? Dijiste que la idea de que unas ven que están haciendo otras y ustedes también le cuentan que hay algún congreso, hay alguna reunión, de alguna forma se están reuniendo. Sí, a ver, existe por ejemplo el Consejo Federal de Modernización, donde el Gobierno Nacional junto con las provincias tenemos comisiones y hablamos de esta agenda. Después está la Red de Innovación Local, ¿no, Lu? Y creo que hay bastante más agendas también, pero vos por ahí sabés más allá. Sí, hay muchos espacios, digamos, a nivel gobierno y a nivel también sector privado. Por eso yo en algún punto mencionaba esto de que no podemos pretender de que sea solo el gobierno quien tenga la obligación de desarrollar una ciudad inteligente, ni tampoco podemos pretender que venga toda la cuestión y todas las iniciativas del sector privado, sino que justamente, digamos, hacer hincapié en este mix y en esta cooperación entre ambos sectores. Entonces hay, digamos, foros como los que mencionaba Juan, y también, digamos, desde el lado de las empresas privadas hay expos donde se muestran aplicaciones para ciudades en distintas áreas, desde movilidad, gestión del transporte, del medio ambiente. Entonces, digamos, hay múltiples espacios, digamos, donde nutrirnos de herramientas que van surgiendo y de debates y nuevas cuestiones a tener en cuenta. Perfecto, sí. Ayer cuando analizaba la base también de quienes estaban inscriptas en el webinar, muchos representantes de municipalidades, de ciudades, de distintas provincias. Entonces, me parecía que esto era válido para que puedan inscribirse. Acá, por ejemplo, hay una persona que escribe desde el Chocón. Entonces digo que se pueden inscribir o que puedan sumarse a algunas organizaciones y que de ahí puedan obtener más información también. Después, se me ocurría, ¿hay algún método, hay alguna forma en que nosotros podamos medir o evaluar con un multiple choice o como fuera, si nuestra ciudad es inteligente? ¿Existe algún test? Mira, yo en mi caso, o sea, un poco lo que puedo aportar de eso, no sé si hay algún test que uno pueda entrar a una página y evaluarlo. O sea, sí existen los índices o los rankings
de ciertas organizaciones, digamos, que se dedican a esto y que, bueno, tienen en cuenta distintos indicadores, como, bueno, podemos ver Cities in Motion, el Green Index, o sea, que miden distintas cuestiones y toman en cuenta distinta información, o sea, algunos haciendo más hincapié en cuestiones medioambientales, otros en la innovación, otros en la competitividad global, son, digamos, como más estandarizados, por así decirlo. Ok. Después una persona en el chat había, o no sé si en las preguntas, si se lo cruzaste vos también, hablaba la relación o la mejora que podríamos llegar a obtener en las ciudades con respecto a la pobreza. ¿Es posible que podamos mejorar esos índices a través de herramientas de ciudades de Smart City o a través de las ciudades inteligentes? Yo en lo personal creo que, a ver, la ciudad inteligente lo que viene a hacer es dar mejores soluciones para los ciudadanos. Entonces tendría que tender a eso, a si vamos a urbanizar los barrios que sea de una forma inteligente y que sirvan, a dar mejores servicios, a buscar mejores soluciones, incluso mejor educación. Y de esa forma apuntar al desarrollo sostenible de una ciudad para que crezca y que también disminuya la pobreza. Yo linealmente no creo que es una cosa automática, pero si vos miras el caso de vuelta de Corea y de Seúl, que hicieron una gran apuesta por este camino, en el año 50 y pico ellos salieron de una guerra civil interna donde se separaron las dos Coreas y una pobreza extrema, y hoy son, si no me equivoco, la 7ª economía del mundo, y con una inteligencia muy grande de cómo hacen las cosas. Entonces, sin lugar a dudas, creo que la evidencia está en que los que apuestan a esto crecen en esa situación, pero no es tan lineal. Perfecto. Y última, vos al principio comentaste y algunos participantes han sugerido también que nos comentes cuáles eran esos documentales, películas o bibliografía donde se muestra la construcción de Smart Cities o de ciudades inteligentes. Tampoco digo, si no se acuerdan ahora no hay problema, pero nosotros le vamos a mandar un mail luego con el video, con el link del video de esta conferencia, y entonces también podríamos ahí sumar esta información. Pero si te acordás algún libro, alguna película, algún documental que quieras sugerir, también puede estar bueno. Sí, a mí... La película es... perdón. Anda, Lu. No, dale, Lu, por favor. Simplemente para sumar un libro que quizás, por ejemplo, en este tema es muy interesante, es El triunfo de las ciudades, de Edward Glaeser, que es un profesor de Harvard que trabaja mucho este tema. Me parece, sí, por ahí para quien esté interesado, un libro de referencia. Ok. Yo con respecto a literatura, recomiendo The Responsive City, ¿sí? Está en inglés, nunca lo he visto en castellano. Y después, el documental es el de Nada es privado, de Facebook y la campaña de Trump. Ese documental habla mucho del uso de datos que supuestamente venían de Facebook y se utilizaban para manipular la campaña política. Digo, ese habla bastante sobre privacidad de datos, o la no privacidad de datos, que estuvo en su momento, y que, bueno, Cambridge Analytica y todo ese camino dando vueltas, ¿no? Ok, buenísimo. De mi parte, Alci, no sé si levantaste algún comentario más. No, me quedaba pendiente de responderle a Rodrigo sobre bibliografía, porque él dice que está haciendo su tesis sobre esto, y bueno, ya quedó claro con lo que respondió Lucía y Juan, con los documentales y las bibliografías. Sí, después igual si les podemos hacer llegar quizás más material o más académico, sí, también, si es en este caso para hacer una tesis y demás. Buenísimo. Bueno, chicos, nosotros primeramente les queremos agradecer por la generosidad, por la entrega, por habernos acompañado en este ciclo, que lo que intentamos es acompañarnos, es ofrecer un apoyo para que durante la cuarentena sea un poquito más llevadera. Así que no nos queda más que agradecerles. Si quieren dar sus contactos, lo pueden hacer como para que
o lo podemos mandar por correo, después vemos de qué forma nos podemos contactar para que sigan vinculados con aquellos que estén interesados. Y dejamos estos 2 minutos, 3, que nos queden para que ustedes puedan hacer un cierre o decir algo. Así que, nada, gracias, y ese es el espacio de ustedes para despedirse. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, en realidad, por el espacio que nos brindaron, y bueno, esperamos haber sido claros, haber aportado sobre el tema, y haber generado también interés en todas estas cuestiones que creo que, más que nada, hoy por hoy, son más que relevantes. Hablar de datos, de información, de cómo también nosotros contribuimos a que, y ayudamos a desarrollar estas ciudades inteligentes. Yo agradecer también a Emilio, tantos años que nos conocemos ya, y bueno, al CIDES, obviamente Lu, que respeto muchísimo todo su trabajo. Gracias también por sumarte, y gracias a todos los que participaron. De vuelta, una ciudad inteligente tiene que venir a traer mejores soluciones a las personas, para vivir mejor, para ser más felices. Si no está el foco ahí, estamos pifiando, y que es algo que, digo, que nos va a ir llevando durante muchos años, seguir con la construcción de un diálogo alrededor de esto, así que invitados a sumarse a dialogar en eso. Bueno, chicos, muchísimas gracias. No paran de llegar mensajitos de agradecimiento, de muy clara la exposición, brillante, muchas gracias, así que más de 200 personas en línea, así que bueno, nada, gracias, y vamos a pasar al menos las redes de ellos para que los puedan seguir en LinkedIn, o mismo también sigan cuáles son sus acciones en el día a día, y puedan también aprender un poquito de Lucía y de Juan. Muchas gracias a todos. Y chau, chau. Chao.